Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de papiloscopía, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las huellas dactilares latentes y cómo se las encuentra, cómo se las revela, cómo se las levanta, ¿sí? Cómo se trabaja en el lugar del hecho para procesar estas huellas latentes. Bueno, espero que anden muy bien y paso a compartirles la presentación de la clase de hoy. Bueno, bien, estamos. Ahí se aparece, acá estamos. Bueno, como les comenté, eh, vamos a estar en una nueva clase de papiloscopía y vamos a hablar. Bueno, ¿qué son las huellas dactilares latentes, no? Este tipo de huellas lo que hace es generarse por medio de los dedos cuando éste se deposita sobre una superficie y deja la humedad que libera hacia el exterior a través de los poros de los dedos de la mano, ¿no? Puede ser de los pies también. Bien. También tenemos lo que se llama o denomina la huella plástica, que esta se produce cuando se deposita la impresión sobre sustancias blandas, como pueden ser plastilina, masilla, una pintura fresca, brea, y se puede observar cómo se encuentra en esta imagen, ¿no? Bien, más allá del tipo de huella que encontremos, lo principal, ¿sí? Lo más importante es que la misma se pueda identificar y localizar, pueda ser revelada y conservada también siendo para poder fotografiarla o poder recogerla, ¿sí? En el lugar del hecho se suele recuperar e identificar lo que son pocas huellas latentes, ¿sí? Por eso es importante que se tenga una base de datos, como tenemos acá en Argentina, que se usa el software del sistema AFI, ¿sí? Y esto es importante para luego poder cotejar con las impresiones que ya se encuentran ahí, los rastros que encontremos en el lugar del hecho. Bien, ¿cómo se producen las huellas dactilares latentes, no? En este caso, los poros de los dedos exudan sustancias que contienen agua, contienen aceites, aminoácidos y sales, y que se combinan sobre la superficie de la piel, ¿sí? Lo que pasa es que esta humedad, así que se exuda de los poros, se encuentra sobre los bordes de fricción que están en la palma de las manos y las plantas de los pies, y cuando estos bordes de fricción toman contacto con otra superficie, se transfiere esta humedad que se genera en los mismos, ¿sí? A dicha superficie. Bien, lo que es este tipo de huellas latentes, la misma no se puede percibir a simple vista, por lo que se debe manejar y utilizar los elementos de prueba con detalle y con cuidado, ¿sí? Es muy importante esto para que no se pierda. Bien, bueno, vamos a pasar a ver, a tratar cómo se procede en el lugar del hecho para el levantamiento de estas huellas, ¿sí? En principio lo que se debe hacer es proceder a observar, revisar la escena, ¿sí? Ver que si hay algún daño y solicitar ayudas en caso de que sea necesario, ¿sí? Pidiendo también lo que se denominan los primeros auxilios en caso de que corresponda o que se necesite que haya que auxiliar a una persona. Y además se debe asegurar el lugar, ¿sí? Como en todas las disciplinas, asegurar el lugar como corresponde, ¿sí? Interrogar los testigos que estén en el lugar, fotografiar la escena, inspeccionar el lugar, realizar búsquedas de impresiones digitales y recoger las mismas y lo que se denominan huellas físicas, ¿sí?
Bien, para poder realizar la búsqueda de estas huellas que nos competen, ¿sí? Las huellas latentes, se debe comenzar por el lugar de acceso o de entrada al lugar, ¿sí? Y observar manijas, observar marcos de puertas, ventanas, repisas. ¿Sí? El operador debe pensar cómo pudo haber ingresado el delincuente, o lo que pudo haber hecho el delincuente, o lo que pudo haber manipulado el mismo, ¿sí? Para poder ir en búsqueda de estas huellas latentes. Una vez que se identificaron las huellas latentes que se encontraron, lo que sigue es proceder al revelado, ¿sí? A la fijación y el levantamiento de la misma. En principio, para el revelado debemos pensar y debemos saber con qué elementos o con qué métodos lo vamos a revelar dicha huella, ¿sí? Bien, en principio tenemos los que son los convencionales por polvo, ¿sí? Entonces se debe decidir qué polvo voy a utilizar, cuál es el adecuado para revelar la huella latente que yo encontré, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada polvo tiene una finalidad específica y es utilizado para un tipo de superficies diferentes, ¿sí? Cada polvo se utiliza para superficies diferentes. Y para poder seleccionar el polvo que yo voy a utilizar para poder revelar la huella, se debe tener en cuenta el color y la adherencia del mismo, ¿sí? Cuán tan adherente es a la superficie. Bien, vamos a primero por el color, ¿sí? Lo que respecta al color, en este caso se tiene que seleccionar uno que contraste, que haga contraste el color del polvo con la superficie en la que se encuentra el rastro, ¿sí? Para que luego la misma pueda ser mejor vista y fotografiada, ¿sí? Y en el caso de lo que respecta a la adherencia del polvo, se debe comparar la adherencia de este en relación a la superficie en que se encuentra el rastro. Si tengo una superficie porosa o adherente, no voy a utilizar un polvo que sea adherente, sino más bien que se adhiera menos, ¿sí? A la superficie, porque si no me va a hacer un lío ahí en lo que respecta al rastro, ¿sí? No va a ser un rastro idóneo, digamos, que se puede utilizar para luego poder identificar. Bien, vamos a ver qué tipos de polvos podemos encontrar, ¿sí? Hay distintos tipos. Tenemos los polvos óxidos, los polvos metálicos y los polvos magnéticos, ¿sí? Los polvos óxidos pueden ser negro, blanco y rojo. Tenemos los metálicos que pueden ser plata, oro y de color plata, oro y cobre. Y los magnéticos que pueden ser de color negro, blanco, gris, rojo y color plata. Bien, y ahora, ¿qué tipo de superficies podemos encontrar? ¿Sí? Podemos encontrar superficies porosas y superficies no porosas. ¿Sí? Las porosas son, por ejemplo, el cartón, la madera, el papel, metales, superficies que están pintadas, ¿sí? Entre otras. Y las superficies no porosas pueden ser, por ejemplo, superficies que están enchapadas, los vidrios, superficies que se encuentran esmaltadas, ¿sí? Elementos de porcelana, etc. Bien, acá tenemos una tablita, así que la misma se encuentra en la bibliografía de Guzmán, ¿sí? El manual de criminalística, que nos indica qué polvos podemos usar dependiendo de la superficie, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los óxidos, los metálicos y los magnéticos, que los óxidos son polvos deslizantes, y los metálicos son polvos pegajosos, y más adherentes, menos adherentes. Bien. El tipo de polvo de óxido lo podemos usar para productos de papel, ¿sí? Es una superficie porosa, entonces con uno deslizante va a ir bien. Productos en superficies de madera, ¿sí? Superficies que son no metálicas y que se encuentran pintadas, superficies metálicas y que se encuentran pintadas, ¿sí? Esto puede usar los óxidos. Después, con respecto a los polvos metálicos, que son polvos más pegajosos, más adherentes, se pueden utilizar sobre el plástico, ¿sí? Sobre vidrio, ¿sí? Sobre porcelana, sobre vajillas o sobre superficies enchapadas, ¿sí? Como es un polvo pegajoso,
no conviene que se utilice sobre superficies porosas, sino más bien superficies que son no porosas, ¿sí? Y el polvo magnético se puede utilizar en la mayoría, que pueden utilizarse en productos de papel, en productos de madera, en plástico, en superficies no metálicas pintadas, superficies metálicas no, ¿sí? Todo en superficies metálicas no. Puede utilizarse sobre vidrio, sobre porcelana, sobre vajillas, y no sobre superficies enchapadas, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que se decidió qué tipo de polvo se va a usar, cuál es el polvo adecuado para para poder revelar dicha huella, así dependiendo de la superficie y el color de la superficie, se procede al empolvado, ¿sí? Es decir, a empolvar dicha huella. En este caso se tiene que colocar un poco del mismo sobre un papel o sobre un contenedor que tenga poca profundidad, ¿sí? Para colocar un poquito y no haya excesos, ¿sí? Y se debe tocar con la punta del cepillo y golpear con este de forma suave para sacar el exceso del mismo, ¿sí? Una vez que se realizó esto, se procede a colocar el polvo sobre la superficie de manera suave y realizando movimientos cortos sobre esta. Estén tranquilos que busqué un videito para que se pueda entender y lo puedan visualizar mejor cómo se hace todo este procedimiento, que lo voy a poner al final de la clase, ¿sí? Primero les explico todo y luego miramos este videito cortito donde muestran cómo se levantan las huellas latentes. Bueno, como les comenté, se procede a colocar el polvo de manera suave, realizando movimientos cortos, ¿sí? Hasta que, a medida que se va observando que aparece la huella, se mueve el cepillo respecto a su conformación, ¿sí? Y luego de esto se trabaja con otro cepillo que se utiliza para retirar los excesos del material entre los bordes. Bien, respecto a los cepillos, lo que generalmente se utilizan, tanto como para los polvos de óxido como los polvos metálicos, estos son, bueno, tienen distintas longitudes y distintas formas, y pueden ser de pelo de camello, pueden ser plumas y fibra de vidrio, ¿sí? Y respecto a los polvos magnéticos, se utiliza un cepillo que se denomina varilla magnética, ¿sí? Estos se pueden usar en lo que respecta a cualquier superficie que no sea ferrosa, es decir, que no tenga hierro, ¿sí? Por eso superficies metálicas conviene que no. Hay que averiguar bien si tiene hierro. Bien, una vez que se realizó este procedimiento, ¿sí? Del empolvado y se reveló el rastro, ¿sí? Se le sacó el exceso, lo que se procede a realizar es fijar el mismo mediante una fotografía, ¿sí? Y la misma debe estar acompañada de una referencia métrica, como se observa en esta imagen que está encontrada. Bueno, una vez que se fijó, pues mediante la fotografía, ¿sí? Se procede al levantamiento del mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se pasa este paso, ¿sí? El levantamiento, lo que pasa es que no todas las superficies se permite el levantamiento de la huella que fue revelada, como puede ser, por ejemplo, en el papel. ¿Sí? Lo que sucede en este caso es que para poder conservar dicha huella, se procede a sellarla con una cinta transparente. Y de ambos lados, en el caso de que el polvo sea utilizado, sea el metálico, ¿sí? Para que se evite que la humedad oxide, ¿sí? El rastro, oxide el rastro y no se borra, ¿sí? Entonces se pone cinta transparente de ambos lados y así se procede a conservarlo, ¿sí? Bien, para el levantamiento, las cintas que se pueden utilizar para dicho procedimiento, ¿sí? Son transparentes con base de celofán y de polietileno. No se debe utilizar en realidad cinta de embalar, ¿sí? La conocida cinta Scotch, ya que, bueno, cuando se colocan las mismas forman burbujas de aire y así para luego no se pueden utilizar para su análisis, y es más dificultoso. Pero bueno, algunos, cuando no hay recursos, se utiliza esta cinta, ¿sí?
Otras cintas que también se utilizan son las denominadas cintas congeladas, y estas, cuando al colocarse sobre el soporte, lo que hace es volverse claras, ¿sí? Pero también tenemos otros tipos de levantadores, que son los levantadores ensamblados, que estos se encuentran compuestos por una hoja que se utiliza de soporte, y una hoja de acetato, ¿sí? Que puede ser transparente, blanco o negro, que este es el que contiene el adhesivo para que el rastro se pegue ahí, ¿sí? Y poder conservarlo. Bien, bueno, hablamos del revelado con polvo, así que es el convencional, pero también se puede utilizar un revelado químico, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se mencionó al principio de la clase, las huellas latentes contienen agua, ¿sí? Como también aminoácidos, aceites y sales, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al aplicarle una sustancia química o vapores al rastro, lo que sucede es que se produce una reacción química entre ellos, ¿sí? Y esta reacción provoca que se pueda revelar el rastro, ¿sí? Hay distintos procedimientos químicos. Tenemos el procedimiento de la vaporización, tenemos el procedimiento de anhidrina, el procedimiento de nitrato de plata y el procedimiento de vaporización con cianocrilato. Bien, el proceso de vaporización, en este procedimiento lo que pasa es que se produce una reacción química con los vapores de yodo y el aceite que se deja con la humedad de los dedos, ¿sí? Que se exudan de los poros, ¿sí? En este caso la vaporización se debe utilizar cuando la huella latente se encuentra de manera reciente en la superficie, no una huella vieja, así por así decirlo, ya que esta actúa sobre los aceites y este aceite que dejamos sobre la superficie se seca rápidamente, especialmente en lo que respecta a superficies porosas, ¿sí? Por eso es importante que si se va a utilizar este procedimiento sea con rastros recientes, porque si no, no va a reaccionar el mismo, ya que reacciona con los aceites, y este se seca rápidamente. Bien, lo que respecta al procedimiento de anhidrina, ¿sí? En este procedimiento se debe utilizar se utiliza o se debe utilizar, en caso de que sea necesario, para revelar huellas añejas y huellas viejas que son de larga data y que se encuentran depositadas meses o años atrás, ¿sí? En este caso, lo que pasa es que la anhidrina reacciona con los aminoácidos que dejan la humedad que es exudada por los poros, que se encuentra en la superficie, ¿sí? Entonces, la reacción se produce con la anhidrina con los aminoácidos. Y así se produce el revelado de la huella. Luego tenemos otro procedimiento, ¿sí? Otro procedimiento de revelado químico, que es el con nitrato de plata, ¿sí? Y en este caso los iones de plata lo que hacen es combinarse con las sales que se quedan depositadas en la humedad de los dedos sobre la superficie, y lo que hacen es reaccionar y formar cloruro de plata, ¿sí? El cloruro de plata lo que pasa es que es sensible a la luz, por lo que acelera su revelado al ser expuesta a la luz directa o a ondas cortas de luz ultravioleta, ¿sí? Por eso, como reacciona a la luz, en este rastro, luego de revelarse, debe guardarse en sobres opacos, ya que si se encuentran expuestos muchos tiempos a la luz solar, la huella se pierde y desaparece, ¿sí? Bien. Seguimos. Seguimos con revelado químico, el procedimiento número 4, que es el de vaporización con cianocrilato, ¿sí? En este caso, en este procedimiento, el vapor del cianocrilato lo que hace es se condensa en el agua que quedó de la humedad de los dedos, depositada en la superficie, y depositada en la superficie que forma la huella latente, ¿sí? Entonces se condensa en el agua y se produce así una huella blanca y dura, ¿sí?
Luego, para poder levantar esta huella, o levantar el rastro, lo que se hace es colocar un polvo convencional, los polvos que vimos anteriormente, que se utiliza para huellas digitales, ¿sí? Bien, ya hablamos de los revelados químicos. También se puede utilizar láser, ¿sí? Para poder detectar huellas latentes, ¿sí? Bien, para utilizar este método, este procedimiento para poder detectar dichas huellas, no se requiere un tratamiento previo de las mismas y del rastro, lo cual esto es bueno porque el mismo no se vería alterado, ¿sí? Por este procedimiento, ¿sí? Lo que sucede es que el láser se utiliza colocando, o sea, se utiliza el láser y se coloca una lente divergente por medio, ¿sí? Para que las propiedades de la transpiración que dejamos en la superficie por la humedad exudada por los dedos, como lo son los aceites y otras sustancias que se encuentran en la misma, se vean fluorescentes, ¿sí? Entonces ahí yo puedo detectar dichas huellas. ¿Cómo se procede a realizar esta detección, por así decirlo, de las huellas? Lo que se realiza es observar el elemento analizado mediante el rayo láser, ¿sí? Y con el lente que se pone como interposición, ¿sí? Se encuentra la huella latente cuando la huella latente cuando ésta absorbe la luz que es emitida por el rayo, o sea, la huella absorbe la luz emitida por el rayo del láser, ¿sí? Que se está colocando en la misma, y la devuelve en lo que son longitudes de onda más largas que la fuente lumínica, ¿sí? Por eso se produce la fluorescencia. Hay que tener en cuenta que el operador al momento de realizar esta técnica, este procedimiento, debe utilizar anteojos protectores con el filtro adecuado, ¿sí? Debe tener una densidad óptica de entre 7 y 515 nanómetros. Bien, luego que se detectó esta huella latente utilizando el láser, ¿sí? Lo que se realiza es que para poder fijar este rastro se debe fotografiar. ¿Y cómo se debe fotografiar? ¿Sí? El mismo debe fotografiarse poniendo el filtro, ¿sí? Que se utilizó detectar, no para revelar, sino para detectar esta huella, delante de la lente de la cámara, y así poder fotografiar. Bien, ¿qué beneficios tiene el uso de este procedimiento, ¿sí? Para poder detectar este procedimiento con láser, para poder detectar las huellas? Bien, los beneficios que tienen son, por ejemplo, que se pueden detectar huellas en superficies como son el papel, el vidrio, el cartón, la goma, la madera, superficies de plástico, superficies de cuero y superficies de metal, ¿sí? Y este mismo método se puede utilizar también para detectar o revelar huellas que fueron tratadas previamente con los métodos convencionales que se habló al principio, que son los métodos del revelado por polvos, ¿sí? Esos son los beneficios que tiene la utilización del uso del láser para detectar las huellas. Bueno, se terminó la presentación, pero me gustaría mostrarles, ¿sí? Bueno, toda la bibliografía que utilicé de la evidencia de Guzmán, ¿sí? Del manual de criminalística, y acá tienen las páginas. Les dejo de compartir esto y me gustaría mostrarles el video donde se observa más precisamente cómo se revela una huella latente con los distintos polvos y qué polvos se utilizan. Así se entiende un poco mejor viéndolo en la práctica, ¿sí? Les dejo de compartir esta presentación y les voy a pasar a compartir el videito como para cerrar la clase de hoy, que es el procedimiento del revelado de huellas latentes y cómo se procede en el lugar del hecho, ¿no? Bueno, les paso a compartir nuevamente la pantalla.
A ver si se comparte ahí. Bien. Se agranda la pantalla. Ahí estamos. Hola, en este video vamos a hablar del levantamiento de huellas. Para ello vamos a tener en consideración los siguientes elementos: distintos tipos de pincel, también distintos tipos de reactivos con colores variables, rótulos, cinta, placas de vidrio y de acetato, y también instrumental óptico para la posterior visualización. Los elementos de los cuales podemos levantar estos indicios pueden ser los siguientes. Previo al levantamiento tenemos que hacer una correcta observación de las superficies donde los rastros latentes están presentes. La misma puede ser con instrumental lumínico, ya sea la linterna de un teléfono celular, también luz ultravioleta o luces de distintas longitudes de onda. Acá está detectando las huellas latentes en las distintas superficies. Vamos a utilizar un reactivo de color negro. Ahí sigue el polvo que va a utilizar. Y para la aplicación del mismo en la superficie a revelar, primero utilizamos un pincel dosificador para esparcir el reactivo sobre dicha superficie, pero sin contacto directo con la misma. En este caso vamos a utilizar un pincel dosificador también para esparcir reactivo de color rojo, que generalmente son a base de caolín o de rojo de Sudán, y posteriormente al esparcimiento del reactivo vamos a utilizar otro tipo de pincel, en este caso un plumón, que con movimientos rotatorios nos va a servir para eliminar los reactivos excedentes sobre la superficie y revelar así el rastro que estaba latente. Vamos a utilizar también una cinta debidamente rotulada que en un solo movimiento de descintado, para evitar pliegues, vamos a proceder al levantamiento. Se observa que no está utilizando guantes. Anteriormente siempre primero pegando uno de los extremos, ¿no? Pero siempre guantes que contiene el rastro, y posteriormente en un solo movimiento también proceder a pegar dicha cinta sobre la superficie, siempre evitando que quede aire en forma de burbujas o pliegues de la cinta. Bueno, acá está usando una cinta de embalar, aparentemente no es recomendable. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado que no queden burbujas, ¿sí? El uso de reactivos en distintos colores depende también de la superficie que estamos tratando, siempre buscando el contraste con el color del reactivo para la mejor visualización de nuestro rastro. El levantamiento también se hace de forma similar, como lo hemos visto anteriormente, tomando los debidos recaudos para que no queden burbujas de aire a lo largo de la cinta que va a contener nuestro rastro. En el caso de una superficie de color blanca, podemos utilizar un reactivo de color negro. Estos están hechos a base de grafito y en contraste con una superficie blanca nos van a revelar de forma práctica y correcta el rastro que pretendemos levantar. Para tomar el elemento, en este caso es una taza que no tiene la abrazadera, utilizamos nuestras manos por la parte interior de dicha taza para no perjudicar la superficie que queremos tratar con nuestro reactivo físico.
El levantamiento del rastro se realiza de forma práctica para el operador, pudiendo levantarlo de forma horizontal o también vertical respecto de la superficie. En este caso es una superficie cilíndrica y deberíamos tomar los recaudos necesarios para no entorpecer el levantamiento. Finalmente, a los rastros que levantamos los ponemos sobre una placa de vidrio o de acetato, cuidando de no producir pliegues sobre los mismos y cada uno debidamente rotulado. Un reactivo de grafito, como vemos en el video, también puede ser utilizado en una superficie de porcelana. Al tener distintas formas en estos elementos que son de uso cotidiano y que siempre encontramos en los lugares del hecho, tenemos que tener también los debidos recaudos para el tratamiento de estas superficies. Finalmente, nuestro rastro se evidencia de la siguiente forma, donde podemos observar de forma nítida las líneas correspondientes a las crestas y los surcos papilares. Hasta pronto. Bueno, me gustó este video. Voy a cancelar. Les decía, esperen que les dejo de compartir. Ahí estamos. Me gustó este video porque explicaba, bueno, lo que estamos viendo ahora en esta clase, cómo se pueden aplicar y qué tipo de polvo puedo usar y cómo es el levantamiento. El mismo, bueno, en el levantamiento no tenía los guantes, yo supongo que sería otra persona y le estaba explicando. Y bueno, utilizaron cinta de embalar, que no es la recomendable, pero bueno, si tienen los recaudos adecuados, como es esto de que no tenga burbujas de aire, se puede utilizar. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase, ¿sí? Y por hoy cerramos con el tema de huellas dactilares láteres. Bueno, les voy a decir, espero que les haya gustado y hayan podido entender todo, que es la idea, y nos vemos la próxima. Chau, chau, hasta luego.